Hola a todos y bienvenidos al Curro Podcast. Mi nombre es Carlos Morillo. Les abro las puertas de este espacio de entretenimiento, charla y análisis de temas de interés general. En el capítulo de hoy le vamos a hablar de por qué se lee cada vez menos. Una pregunta que a veces nos hacemos, se hacen muchas personas que se la pasan en este mundo de la literatura, escribiendo o analizando cierto tipo de libros. Y es una pregunta que yo me realizo y me la realicé por un artículo que leí de la Universidad de Navarra, en España, un artículo escrito por Gerardo Castillo que me causó intriga de cómo él abordar el tema de la lectura y de que antes veía mucha gente acudiendo a librerías, no por actividades específicas, sino para leer, para un tema de gusto personal, ¿no? Pero este tema no lo voy a abordar yo solo, por supuesto, lo voy a abordar con alguien que sabe el tema, que además recomienda libros habitualmente, que está metido en todo el mundo literario, y creo que no hay nadie mejor para abordar el tema, así que le doy la bienvenida a Agustina de Diego. Ella es una persona que está estudiando letras, ahorita me corregirá si no, también forma parte o encabeza un proyecto que es un taller literario, que eso un taller de lectura, mejor dicho, un taller de lectura, que me parece, yo siempre la felicito por esto porque fue algo que ella me comentó que quería hacer y me parece genial que lo está haciendo. Y le doy la bienvenida, mejor conocida como Agus Recomienda. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Carlos, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? O sea, ¿cómo empalmas el tema de la lectura con la cuarentena? ¿Es positivo, es negativo? Es raro, no sé si tengo otro adjetivo. Pensé que iba a leer como loca. Pensé que, bueno, viste que yo te había contado que este año emprendí el reto literario de empezar a leer más los libros que tenemos acumulados en nuestras bibliotecas y no comprar a lo loco, y dije, listo, claro, tengo 200 libros sin leer, voy a leer 100, uno por día. Claro. Y no. Mentira. La verdad que leí muy poco, no sé si es como también... Creo que cambian los rituales y a mí por lo menos me cambió la rutina en un montón de aspectos. Y por ejemplo, algo que no le dedicaba tanto tiempo, hoy es una tarea diaria, como es la limpieza de la casa, ¿no? O el hecho de que todas las comidas sean en tu casa, eso también te lleva bastante tiempo, cocinar, lavar, preparar, no sé, planificar también menús para toda la semana. Un montón de tareas que tal vez uno, no sé si te pasaba a vos también, pero es como que en el día a día, no sé, comías algo medio al paso, o claro, los mediodías no eran nada elaborados, los desayunos tampoco, y hoy como que el tiempo también está bastante destinado a la cocina, sí. También hasta desde el lado recreativo, como que de pronto te ves, no sé, haciendo una torta y capaz nunca habías hecho una torta, pero sí, te da como una, no sé, una endorfina ahí que se libera. Claro, sí, la realidad es eso. Y ahí surgen varias interrogantes. Yo hace poco estaba escuchando un podcast, justamente, que hablaba desde que arrancó la cuarentena he trabajado más de lo que trabajaba habitualmente. O sea, es algo medio paradójico, ¿no? Que uno piensa que estar en casa vas a descansar un poco más o vas a llevar el día a día con más calma. En el caso tú que estás estudiando, que lo podías a lo mejor canalizar de una forma distinta, resulta que es así, es totalmente lo contrario. No, sí, tal cual. Además, yo creo que, bueno, por ejemplo, mi trabajo es un trabajo que es bastante personal, entonces tal vez yo no estoy con tanto trabajo en este momento, en el sentido personal, en el sentido de que hay una cuestión física, porque, bueno, yo hago entrevistas laborales y, bueno, claro, por el contexto obviamente no las estoy haciendo. Y entonces digo, bueno, voy a poner toda mi energía en la facultad y al mismo tiempo no te da el tiempo porque estás como bloqueado de alguna forma. Sí. Las tareas son más intensas porque tal vez los programas no se modificaron tanto si yo los comparo con los del año pasado, pero sí se modifica la interacción del profesor con el alumno. Entonces, claro, lo que antes era asistir a una clase de una forma un poco más pasiva o desde un lugar de, bueno, participa el que tiene ganas o participa el que realmente se siente más confiado. Ahora todos tienen que participar de alguna manera, todos tienen que llenar guías de lectura, tienen que hacer trabajos prácticos, tienen que de alguna forma comprobar que están asistiendo a esa clase virtual que, por lo menos en mi facultad, hace muy poquito que empezaron a hacerse las videollamadas. Pero al principio, frente a la incertidumbre de no saber
realmente cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, cuánto tiempo iba a ser necesario que las facultades estén cerradas y las escuelas supongo que también. Es como que al principio era un poco más flexible, ¿no? Te mandan un mail, te mandan el material de lectura, léelo. El tema es que de pronto yo me vi súper abrumada con la cantidad de cosas que había que leer, analizar, procesar, y todo esto desde la computadora, cosa que yo no estoy tan acostumbrada y que creo que eso también va a formar parte de algunos cambios. Esto de que todo sea digital, ¿no? Exactamente. Y aquí quería ahondar, y disculpa que te interrumpa, para hacer como un cruce, ¿no? Que empezaron a recobrar fuerzas más aún plataformas como Zoom, como Skype, pero nosotros lo estamos haciendo por Skype, Hangout, el mismo WhatsApp, Instagram en live o Instagram videollamadas, también hay una dinámica interesante que se puede hacer por Instagram. Y ahora te hago la comparativa y aquí para ahondar en el tema. ¿Crees que todo esto opaca o ayuda a que se opaque más la lectura a nivel física, a nivel de libros, de ese ahondar en la literatura, de ir a tu biblioteca y empezar a ver qué tienes y buscar leerlo o repetir lecturas? No, yo no sé si lo opaca. Yo creo que todo lo que te incentive a leer algo me parece que está bueno, sea digital o sea físico, ¿no? O sea, yo creo que lo que hoy está pasando ayuda, por ejemplo, lo habrás visto seguro en las noticias, que un montón de bibliotecas virtuales liberaron su contenido, que antes tal vez esas bibliotecas eran pagas. Digo, capaz a mucha gente se le liberó realmente la oportunidad de leer textos que por cuestiones económicas o cuestiones propias de la cuarentena no podían acceder y capaz se vieron leyendo. Yo creo que hay gente que esto lo activó para leer mucho más y gente que tal vez, por ejemplo, yo que recibo todo el tiempo mensajes y con esto de que yo venía desde febrero hablando con esto de los pendientes, siempre recibo algún comentario que me dicen, mirá, leí 3 libros de mi biblioteca, no me compré ninguno, o me compré uno y leí 4, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Como para empezar a indagar también el gusto que uno tiene, porque a veces es como que te compras un montón de novedades y tal vez no sabes si son libros que realmente te atraen. Entonces los vas acumulando. Por ejemplo, a mí me pasó que yo empecé a encontrar cuál es el tipo de literatura que realmente me gusta y cada vez que me alejo de eso me doy cuenta que no me engancho tanto. Entonces es también como esa búsqueda. Pero sí me parece que todo lo que está pasando es raro, pero al mismo tiempo no sé si nos ocupa tanto espacio esto del Zoom y todas las interacciones así virtuales, porque en realidad un poco estamos reemplazando lo que teníamos el día a día. Por ejemplo, no sé, con mis amigas hablo todo el tiempo por Zoom o por Instagram, que tiene ahora lo que bien decías vos, la opción de videollamada y pueden estar varias personas conectadas. Y tal vez estoy reemplazando, no sé, el juntarnos a tomar unos mates, ¿no? El juntarnos a tomar una cerveza. O sea, estoy reemplazando esos ratitos que hoy, que tal vez esos ratitos en el pasado no los usaba para leer, sino que los usaba realmente para interactuar con otras personas. Pero sí, capaz siento que las interacciones por Zoom o por Instagram o todo lo que tenga que ver con esta videollamada se intensificaron. O sea, tal vez yo a mis amigas las veía una vez por semana y hoy día por medio estoy hablando por videollamada. Como que tal vez esta especie de soledad te lleva a querer de alguna manera poder hablar, y más cuando sabes que es algo tan simple, ¿no? Porque creo que antes Skype está hace mucho tiempo, nosotros estamos hablando por Skype, pero antes Skype tardaba un poco, o sea, no era algo tan simple, no era apretabas un botón y se llamaba, o sea, había que esperar un poco, había que se conecte, sí o sí había que tener un usuario. Yo, por ejemplo, recién pude entrar desde una página web como invitada, o sea, creo que es algo que lo tienen que ir viendo, pero sí me parece que la lectura, sea la que sea, está buena. Claro, ahora te pregunto, desde no solo en este tiempo de la cuarentena, sino de meses o años atrás, tú vienes más o menos casi 2 años con el proyecto de Agus Recomienda, aproximadamente, recomendando literatura de diversos tipos, libros de diversos tipos. Ahora te pregunto, ¿crees que desde ese momento hasta ahora ha habido un retroceso en la lectura? ¿Se lee menos o se lee igual, pero en distintos medios? Yo creo que en estos 2 años descubrí, a mí me pasó, me parece que al revés. Descubrí que se leían cosas que tal vez en mi entorno no veía que se leyera tanto. O sea, capaz hay que analizarlo desde diferentes grupos de personas, ¿no? O sea, están las personas que tal vez leen un libro por cuatrimestre, ¿no? O sea, que te leen 4 libros por año y gente que te lee un libro por semana y, o sea, lo que a mí me pasó
en Instagram se encontró un montón de lectores de ese estilo, ¿no? De gente que está todo el tiempo leyendo y por esa razón yo también estoy todo el tiempo publicando reseñas. Claro. Porque hay alguien que realmente las consume. Pero sí me doy cuenta que es una porción de la población bastante acotada y muy particular, e incluso a veces me pasaba antes que yo publicaba cada vez que terminaba un libro, que yo, bueno, me estaba especializando como en libros cortos, porque me parecía que también con el trabajo y con la facultad era muy difícil leer algo afuera de eso. Dije, bueno, voy a empezar a recomendar libros que sean accesibles desde la brevedad para poder leer, ¿no? Y para que uno se saque ese gusto de ese hobby que tal vez muchas veces renegamos por una cuestión de tiempo. O sea, me canso de escuchar que me digan no tengo tiempo para leer. Y para mí no es claro. que no tenemos tiempo, es que no lo administramos. Ese es el tema. Porque Exactamente, si vos te bueno, sí, termina. No, te digo que si vos te fijás la cantidad de tiempo que usás en ver memes, por ejemplo, o de cuando te despertás, que capaz te despertás un rato antes de lo que te vas a bañar, desayunar, vestirte para irte a trabajar, ese rato lo usaras en el libro que tenés en la mesita de luz, leer, aunque sea un capítulo, ya ahí ya avanzaste un montón y ahí venciste esa barrera de no tengo tiempo. Exactamente. Ahora te pregunto, en este tránsito, ¿no? En esta transición de empezar a recomendar libros, ¿te has conseguido de alguien que te dice, antes no leía tanto, pero era porque no me lo recomendaban de la forma que tú lo haces, o no me daban esa apertura a la literatura como tú la estás haciendo? Sí, recibí mensajes así. Creo que es la razón por la cual hago lo que hago, ¿no? Para recibir ese tipo de mensajes. Que me digan que o los inspiré a leer más, o por ejemplo me pasó con compañeras del colegio, ¿no? Que tal vez descubrieron que tenía esta cuenta, la empezaron a seguir y me escribieron y me dijeron, mirá, íbamos al mismo colegio, la verdad que siempre me gustó leer, pero nunca sabía qué, porque también lo que pasa con la literatura es que cuando uno lee por obligación, ¿no? Por ejemplo, para el colegio, incluso para la facultad, a veces te dan libros de texto y que tal vez no te incentivan tanto, sí. Y enormes. Bodoques. Muchas veces va a depender del profesor que te tocó, ¿no? Y de qué manera te llevó la clase. A mí me pasó que tuve un programa en el secundario muy bueno, con gente muy apasionada. Entonces, de alguna manera, te puede ir mal, bien. Es más, yo creo que en un momento me llevé lengua a marzo, imagínate lo que te digo. Te puede ir mal porque la profesora era exigente, pero realmente la pasión es algo que se transmitía. Y no creo que sea el caso de mucha gente que le pasó con los libros, ¿no? Entonces se terminan leyendo un resumen, se terminan leyendo algo, no, que un compañero le explica, no terminan leyendo el libro, y te queda como esa sensación de que leer es perder tiempo. Eso también lo escuché muchísimo. Entonces para mí, que de la nada alguien me escriba y me diga, mirá, gracias a tal reseña que la contaste de una manera que me dio ganas de leerlo, lo leí, me gustó, a mí eso ya me pone muy contenta, porque creo que ese es mi objetivo. Es de alguna manera poder explicar reseñas que sean para todos y todas y que nadie sienta que lo están excluyendo o que le están diciendo que la literatura es para un cierto nivel intelectual o que para entender ciertas cosas tenés que haber estudiado algo o tener cierta cultura general. Yo un poco lucho contra esa especie de snobismo, ¿no? De sacralizar un poco la literatura. Claro, de cerrarla a nichos. Creo que pasaba hace mucho tiempo. Ahora te hago una pregunta porque me causa curiosidad con el artículo que yo leí de Gerardo. Él nombraba un tema o abordaba el tema de la lectura, del hecho de que antes las personas iban a la biblioteca, ¿no? Y como que se paseaban por todo eso, yo le digo anaqueles, no sé si tiene un nombre específico, pero todos los estantes con ciertos libros. Y ahora no es así, y a veces se nota que eso es porque no se lee tanto. La pregunta es, la lectura en físico, en libros, a la que se hace ahorita por PDF, por Kindle, creo que es también el dispositivo para leer de manera online, ¿no? Es muy distinto al físico, o sea, ¿qué cambia? Y yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? Primero lo que estabas mencionando de esto de ir como la biblioteca como ritual, como la librería también como ritual. Creo que eso está en algunas personas, o sea, a mí me pasa, ¿no? Que me encanta entrar a un lugar así, o sea, es algo que me fascina, pero en otros es más como un trámite, ¿no? O es como algo que se perdió. Yo creo que eso también se fue perdiendo de la misma manera que uno va adquiriendo nuevas actividades. Por ejemplo, no sé, en el 1800 teníamos un montón de gente que leía
que tenía bibliotecas inmensas, pero también tenías un montón de gente que estaba empezando a hacer otro tipo de actividades alejada de los libros. Como claro. lo que hoy tenemos es el cine, son las películas, son las series, son los memes, son cosas, digamos, que de alguna manera nos van distendiendo, que están creados para eso, ¿no? Para el ocio. Claro. ¿Cómo era la pregunta? Que me fui a otro tema. Que no, pero está perfecto porque también se vincula en el tema de las nuevas tendencias, de cómo es la lectura antes, o sea, agarrar un libro en físico, digamos, muchas veces ese tema bohemio de pasar las hojas, el olor del libro, ¿no? A nivel orgánico, y otra de leer en PDFs o de forma electrónica. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿qué te genera una cosa u otra si lo has experimentado? Bueno, a mí yo por suerte soy lectora de ambas plataformas, ¿no? O sea, de lo físico y de lo virtual, por decirlo de alguna manera, del ebook. A mí lo que me pasa con el libro físico es que yo tengo, digamos, mis ritos, ¿no? A la hora de leer, mis especies de costumbres, donde, por ejemplo, yo al libro lo sello con mi nombre, tengo marcadores, pasteles, tengo, no sé, mis reglas, mis lápices, un lápiz con el que subrayo, otro con el que escribo. Me gusta bastante intervenir los libros, el libro físico. Claro, como darle observaciones, digamos. Claro, observaciones, comentarios. A veces cuando ciertas novelas o ciertos cuentos tienen una dosificación de la información, me gusta ir descubriendo que me está dosificando la información, ¿no? Que me está diciendo algo que todavía no me lo explicó, pero que seguramente aparezca en otro momento, y eso me hace prestar mucha más atención. Entonces, creo que también marcar los libros de alguna manera me fija lo que estoy leyendo desde otro lado, como que siento como si fueran varias lecturas, ¿no? Porque tengo una lectura donde leo sin marcar, y al mismo tiempo tengo una lectura donde estoy pendiente, o sea, como si fuera otro hemisferio de mi mente, donde estoy pendiente de que en algún momento voy a tener que señalar algo porque me llamó la atención. Entonces, es una lectura también más consciente, más como los que leen entre líneas, ¿no? Como tratando de descubrir un mensaje encriptado. Y después lo que tiene lo digital es que, si bien igualmente depende de la plataforma, cómo lo leas, por ejemplo, un PDF desde la compu posiblemente sea un poco más difícil que tener una tablet o tener un ebook, como es el Kindle, que es la marca que tengo yo, que lo que tiene el Kindle es que tenés herramientas para hacerlo similar al libro. Es decir, yo puedo marcar párrafos, puedo señalarlos, puedo poner señaladores en las páginas para que me queden como si fuera como un post-it. Y después lo que tiene muy bueno el Kindle, que seguramente lo deben tener otros ebooks, es que todo lo que yo resalto después me queda en un archivo, como si fuese un resumen. Claro, como si fuese un PDF. Eso es una experiencia que para mí está buenísima, que ahora la estoy empezando como a reemplazar con esto de que te contaba de que uso resaltadores. Entonces resalto los libros y en algún momento, cuando abro ese libro, voy solamente a la parte resaltada y me queda como esa especie de resumen. Yo creo que la experiencia es diferente, pero también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Un poco esto que vos me decías, el olor de los libros, el hecho de tenerlo físico, el hecho de saber que vos tenés una biblioteca o tenés un estante, donde sea que guardes tus libros, y sabés dónde está. En cambio, capaz el ebook te puede quedar adentro de una carpeta, puede que además el ebook, lo que pasa también es que tenés un límite de archivos que puedes tener. Entonces, uno va leyendo de a poco, los va dejando, generalmente te entran bastantes, pero por lo general, capaz no los tenés todos juntos. Entonces es también dónde ir a buscar esa lectura que también te parece importante, pero también es el hecho del espacio, lo económico. O sea, un ebook sale mucho más barato. E-reader, perdón. Estoy diciendo ebook y e-reader como si fueran lo mismo. Claro. Pero bueno, el ebook lo que tiene es eso, ¿no? Que es más barato, es más fácil de leer, es más rápido. Te permite leer de noche, dependiendo del e-reader que tengas, pero bueno, en mi caso tiene luz, entonces yo puedo leer de noche y eso me facilita un montón de cosas, ¿no? Esto de no tener que levantarme para apagar la luz, o poder leer, no sé, en un colectivo, o cuando te larga distancia, en un avión, o sea, en lugares que tal vez son más incómodos. El libro tiene eso, ¿no? Que depende del volumen. Hay libros que vos podés trasladar a todos lados y libros que no, ¿no? O sea, hay libros que tienen más de 500 páginas que no te entran en ninguna parte. No, digamos, esas trilogías, ese tipo de cosas como Harry Potter,
por ejemplo, que es emblemático y que son bastantes páginas cada libro. Pero ahora te voy yendo a los géneros como tal, ¿no? Ya para ir punteando el cierre del podcast. ¿Qué tipo de literatura ha aumentado la cantidad de lectores según tu percepción y cuál ha disminuido? Que tú digas, bueno, yo antes recomendaba mucho, no sé, amor y romance, ponele un ejemplo, y ahora la acción o el terror es lo que más, o sea, para dar, o sea, tú eres la técnica eres tú, pero más o menos para ir orientando la pregunta. No, sí, te entiendo. Yo igualmente soy bastante particular dentro de los recomendadores, porque recomiendo cosas raras, digamos, por decirlo de alguna manera, cosas más de culto, tal vez, bueno, viste que yo siempre me especialicé en editoriales independientes, entonces son cosas que no son tan masivas, pero sí creo que siempre hay booms, ¿no? Libros que les va mucho mejor que otros. Yo creo que hoy el boom puede que sea libros que durante mucho tiempo, históricamente, nunca tuvieron la visibilidad o se les dio la importancia que es como, por ejemplo, la literatura escrita por mujeres, generalmente, ¿no? Es algo que durante mucho tiempo las mujeres tuvieron que usar seudónimos para ser publicadas, muchas no tuvieron la visibilidad, a muchas se las bajó como que no eran tan buenas, y hoy cuando uno hace la comparación y empieza a leer textos de hombres y de mujeres contemporáneos, a esa época te das cuenta que el hombre tuvo la visibilidad que tuvo por ser hombre y no porque su texto fuera superior al de la mujer, ¿no? Entonces yo creo que la literatura tal vez lo que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Algo que este cambio de paradigma que estamos viviendo mundialmente, creo que eso está empezando a generar otro tipo de literatura desde la ficción, o sea, desde libros como por ejemplo Come Tierra, que es una novela bastante breve de una chica que cuando come tierra puede visibilizar dónde está el cuerpo de mujeres que fueron víctimas de femicidios, ¿no? Es una historia tremenda, desopilante, pero digo, eso no es un manual de divulgación, no es un ensayo, es una novela e igualmente tiene un tinte feminista, ¿no? Entonces yo creo que un poco va por ahí, va por empezar a meter en la literatura conceptos que tienen que ver con la visualización de la mujer, con los derechos de las mujeres, ¿no? Con un montón de cosas que estuvieron como de alguna manera por mucho tiempo apagados o que nunca se les dio la suficiente importancia. Me parece que es la literatura que en este momento está pegando bastante fuerte. Claro, yo me acuerdo que una vez en uno de los tantos cruces que tuvimos en un programa de radio, tú me dijiste, me comentaste, o no comentaste ese programa, que había una editorial que era de solo mujeres. Sí, Concreto. Claro, cuéntanos un poco de esa editorial, me parece interesante esa visión de la editorial. Bueno, Concreto Editora, la verdad que es una editorial que a mí me encanta, es del Independiente, es una editorial pequeña que publica actualmente narrativa y poesía, escrita por mujeres, está editada por mujeres también. Y también tiene esto de que son mujeres jóvenes, ¿no? O sea, sub 30. La poesía es tremenda. Tiene autoras como Flavia Calice, ¿no? Como Malén Denis, como Agustina Catalano, que tienen como una afinidad y claro. No sé cómo explicarlo, pero y una dureza al mismo tiempo que te dejan sin habla, decís, no puedo creer lo que estoy leyendo, ¿no? Te impacta realmente. A mí es una editorial que me gusta mucho y ahora, bueno, justo les agarró la cuarentena, pero están por empezar a publicar libros de cuentos. Hasta ahora tenían poesía y novela. Tenían 2 novelas publicadas y 3 libros de poesía. Es una editorial que sí, que no tiene mucho tiempo en el mercado, pero cada vez está creciendo más y creo que eso es lo que también está llamando la atención, ¿no? Editoriales que le da visibilidad a lo que realmente es importante. Claro, eso me pareció muy interesante, por eso lo quería tocar, porque de cuando tú lo nombraste esa vez en el programa de radio, yo estaba detrás, ¿no? Y lo escuché y yo dije, qué interesante este nuevo formato de realizar este tipo de cosas tan interesantes. Pero bueno, ya para ir cerrando el tema de hoy y más o menos rompiendo ese paradigma de que no se lee tanto ahora, yo te voy a contar una anécdota y ahí te pido también un consejo, ¿no? Yo soy una persona que me encanta ir a bibliotecas, no sé por qué, o sea, yo puedo pasar horas no en bibliotecas, mentira, ¿cómo se llama?
en librerías. O sea, me encanta, y librerías chicas, ni siquiera, o sea, te puedo decir aquí en Buenos Aires el Ateneo, que es increíble, pero ni siquiera de esa magnitud, sino librerías chicas, como que el olor del libro me llama la atención, pero no soy un lector. O sea, yo no me considero una persona que lee frecuentemente. O sea, te puedo leer al año, si me interesaron mucho, 3 libros, y creo que es muchísimo. Uh-huh. O sea, soy un lector bastante corto, digamos, para poner un término, pero me gusta ir a las librerías. Ahora te pregunto, ¿cómo una persona que le cuesta meterse, incorporarse en la lectura, cómo puede empezar? ¿Qué tips o recomendaciones puedes dar para esas personas que como yo nos cuestan? Por ahí siempre uno busca leer cosas que te gusten, que te agraden, para poder leerlas, pero también yo no sé si trucos, pero sí consejos que puedan servir. Bueno, yo creo que primero para salir de ese mito de leo poco, no soy gran lector, es un mito eso, no hay grandes lectores, no hay lectores menos grandes, digamos, sino lo que hay es hábito de lectura, esa es la única estrategia. El que lee mucho es porque tiene el hábito de leer, y el que lee poco es porque no lo tiene. Entonces yo creo que la única manera de volver a alguien lector, digamos, de alguna manera, o de despertarle interés. A ver, si uno lo piensa, hay millones de libros publicados, hay miles de temáticas, seguramente hay una temática específicamente que te va a encantar, desde el lugar de, por ejemplo, yo escucho mucho esto de solo leo libros porque, quiero solamente leer algo que me ayude a aprender algo, ¿no? O sea, porque no quiero perder tiempo. Y de pronto encontraste un libro de cuentos, una novela que te atrapó, que no te está enseñando nada, no es que estás aprendiendo aritmética mientras lees, y te encanta y no lo puedes parar de leer. Entonces, a veces tiene que ver con encontrar ciertos libros que nos generen interés y, por otro lado, generar el hábito de lectura. Los hábitos de lectura a mí es algo que está bueno ejercitarlo, porque incluso yo trato de ejercitarlo todo el tiempo, porque por esto que hablábamos al principio, ¿no? La vida nos puede sorprender con muchas cosas y de pronto te ves estresado y no te podés abocar a nada que te gusta y estás como trabado de alguna manera. Yo lo que aconsejo es tratar de todos los días en un ratito leer, sea el libro que sea, un libro que hayas visto en Aus Recomiendas, por ejemplo, o un libro que tengas en tu casa, un libro que te hayan dicho de la facultad que tenías que leer una novela porque andás a ver qué van a comprobar. La cuestión es generarse el hábito. Para mí lo recomendable es a la mañana cuando te despertás, si te podés despertar un ratito antes, o por ejemplo ahora que tal vez tenemos los horarios más flexibles, porque si bien podemos arrancar a trabajar, pero tal vez dormís medio mal y te despertás 1 hora antes de lo que deberías despertarte, media hora a la mañana, o si no, antes de irte a dormir, porque lo que hay que reemplazar es el uso del celular en los momentos en que no te suma nada. Porque, por ejemplo, estar a la tarde un ratito viendo el celular es una cosa, pero levantarte y lo primero que hacer es mirar el Instagram o el Facebook o el WhatsApp o andás a ver todas las aplicaciones que uno tenga o el jueguito de algo, no es positivo, no te hace bien tampoco. Te genera hay una sensación también, esa dependencia, estar todo el tiempo con el teléfono, que te va generando algo incluso orgánico que no te hace bien. Yo había leído un estudio que antes de dormir hay que dejar el teléfono lo más lejos posible, porque eso te da insomnio. Si vos tienes problemas para dormir, lo peor que puedes hacer es agarrar el teléfono, cosa que todos hacemos, incluida. Entonces yo creo que si vos, por ejemplo, antes de irte a dormir, agarrás el libro y tenés algún tema de sueño, lo que fuera, pero te pones a leer, vas a agarrar sueño antes, te vas a ir a dormir capaz con una imagen diferente, tu imaginación va a estar como más ejercitada. Y esto, si tratás de repetirlo todos los días, un ratito, sea el momento que sea, ponele, no sé, yo antes, cuando vivía sola, leía antes cuando estaba cocinando. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estaba cocinando una carne al horno con papas, la ponía en el horno, son 40, 50 minutos. Bueno, esos 50 minutos que no tengo que hacer nada, porque no es que tengo que abrir, darlo vuelta, no tengo que hacer nada, me pongo a leer. Que normalmente uno que hace, mira tele o agarra el teléfono, y capaz esos momentos son los que hay que aprovechar. Si vos generás el hábito, ahí te volvés lector. O sea que es toda cuestión de hábito, como todo en la vida. Yo creo que y de dejar el celular lejos. Claro. Yo creo que el celular en un cuarto y vos lees en otro. Y está complicado. Bueno, ¿sabes qué yo hacía? Yo para estudiar, yo
yo siempre, o para trabajar, yo lo guardo, lo apago y lo guardo. O sea, porque siento que no es una habilidad, porque siento que puedo tener autocontrol, pero igual, no sé, si te llegan notificaciones, por lo menos algo que yo también desactivé. Sabes que los teléfonos ahora, todas las notificaciones te salen, yo lo desactivé para que no esté la pantalla siempre llamándote, ese ven a mí. No, sí, es tremendo, sí, yo también lo desactivé. Después me retan, porque me dicen, te estuve llamando. Bueno, no sé. Claro. Exactamente, pero bueno, Agus, primero que nada agradecerte por este tiempo que te has tomado de acompañarme en este viaje del Curro Podcast, donde estamos tocando tópicos de distintos ámbitos. El pasado fue locución, hemos hablado de la astrología y quería hablar de este tema de la lectura, pero antes de irnos, primero, ¿dónde te pueden encontrar en las redes? Creo que ahorita no estás haciendo el podcast, pero no sé si viene... Una lástima lo del podcast, pero hasta que no se resuelva esta situación no voy a poder hacerlo. Pero bueno, me pueden encontrar en Instagram, @agusrecomienda. Súper simple. Exactamente, ahí se puede meter, tanto en el Instagram. Ahorita en cuarentena está implementando una dinámica excelente, que es el tema de la escritura, promover la escritura en las personas que están en casa, que no tienen mucho que hacer o que quieren hacer otra cosa distinta, porque no solo es no tener que hacer, sino buscar hacer cosas distintas o empezar a encontrar otras pasiones, ¿por qué no? Por ahí salen escritores y está interesante eso, pero bueno. Agus, agradecerte, mil gracias por este tiempo que nos dedicaste un ratito y bueno, esperemos vernos en otro episodio de una mejor manera, ¿no? De una forma más pro, para poner un término. Muchas gracias, Carlos, por invitarme y sí, ojalá que nos volvamos a encontrar en otras circunstancias no tan virtuales. Exactamente, pero bueno, nos vemos en otro próximo episodio de El Curro Podcast.